así, eso. Vos Pero imaginate que verso- tenés que elaborar y los recursos, lee el apunte a ver qué significan los recursos de un plan de evacuación o de un plan de emergencia. Se supone que tienen que leer y estudiar antes de responder las preguntas. Ahí está la trampa también. Después, si No, no sí, entendés, no, disculpe. lee. ¿Qué te pedía? ¿Recursos del plan de evacuación o del plan de emergencia? El plan de evacuación le pedía. Y en la 9 también decía. La 9 Bueno, decía que los... ¿Qué decía la 9? Los roles también decía. Los roles y los recursos. los roles y los recursos del plan de evacuación. Claro. Y bueno, lee el plan de evacuación y fíjate qué roles y qué recursos aparecen en el plan de evacuación. Así de simple, así de sencillo, no tiene nada raro la pregunta, ¿eh? Es muy lineal, muy directa. Imagínate que tenés que evacuar una escuela. Bien, ¿qué recursos necesitas para evacuar la escuela y qué roles aparecen para evacuar esa escuela, para elaborar el plan de evacuación de esa escuela? Dale, gracias. ¿Mm? Buah. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos, sospecho que no. Vamos entonces a clase de repaso para cerrar este tema. Muy bien. Empezamos por ubicar al plan de emergencia y el plan de evacuación dentro de los ejes de la seguridad. La seguridad tiene básicamente tres ejes de acción, tres ejes de trabajo, como la prevención, la protección y la mitigación. Y obviamente el plan de emergencia y el plan de evacuación se enmarcan dentro de las actividades de mitigación. Aquellas actividades que tienen como finalidad controlar y minimizar los daños que evolucionan posterior a un accidente. Si ponemos en el tiempo el accidente, la prevención aparece antes, la prevención aparece antes del accidente, la protección aparece durante el accidente y la mitigación aparece posterior al accidente para controlar y reducir a la mínima expresión los daños que van a evolucionar. Esto como para juntarlo un poco con la materia de higiene y seguridad en el trabajo del año pasado. Un accidente es producto de un peligro y este accidente se caracteriza por producir daños. Produce daños a las instalaciones, es decir, a la propiedad, produce daño al medio ambiente y produce daño a las personas. ¿Cómo hacemos para controlar este daño? Implementamos un plan de emergencia, lo que recién acabo de decir. Ahora, si esto es la evolución de la emergencia en el tiempo, una curva cualquiera, a medida que pasa el tiempo, la evolución del daño va aumentando si yo no tengo ningún grado de control. En algún momento de este desarrollo, de esta emergencia, alguien detecta el problema. Y por lo tanto, cuando alguien detecta el problema, se desencadenan tres actividades o tres acciones básicas. La primera de ellas, comunicar al líder, al responsable de decidir el plan de evacuación o poner en control la emergencia. Segundo, iniciar las tareas iniciales del control, lo que se denomina brigada de primera intervención, siempre y cuando esta persona tenga los recursos y el entrenamiento y la capacitación adecuados. Y, mientras tanto, este líder pone en marcha el plan de emergencia o el plan de evacuación. La idea es que, puesto en marcha el plan de emergencia controle a la emergencia, controle los daños que evolucionen y, por lo tanto, pasemos de la curva roja a la curva de color verde. Y acá me quedé sin puntero. Bueno, ¿qué pasó? Acá está, apareció el puntero. Bueno, ando sin puntero, o con el puntero flojo. Si sucede esto,
como estamos mostrando en pantalla, bueno, aplaudimos, nos abrazamos, dejamos de llorar y vamos a trabajar de vuelta. Si resulta que el plan de emergencia, por determinadas circunstancias que no vienen al caso, no controla la emergencia y los daños siguen evolucionando, en algún momento va a suceder que las personas son amenazadas por este accidente y por lo tanto la única alternativa que me queda, al menos con las personas, es evacuarlas. Y esto de alguna manera intenta explicar la relación entre el plan de emergencia y el plan de evacuación, porque el plan de evacuación es parte del plan de emergencia. Nosotros no evacuamos a un grupo de personas por nada, le evacuamos porque están siendo amenazadas y porque o no tenemos plan de emergencia o el plan de emergencia no alcanza para controlar este daño que está evolucionando. El plan de evacuación es parte integrante del plan de emergencia, aunque como documentos sean dos documentos distintos. ¿Qué es un plan? Un plan es una organización con recursos, justo a la pregunta, y procedimientos, es decir, una estructura de personas bajo una estructura de mando, recursos, tiempo, dinero, herramientas, y procedimientos son los pasos que tiene que dar esta organización, que se da, este plan se desarrolla en un determinado contexto, pero que básicamente el plan tiene como finalidad alcanzar un determinado objetivo. Un plan de capacitación, un plan de higiene y seguridad en el trabajo, un plan de viaje, un plan de adquisición de recursos, un plan de negocios, etcétera. Cualquier plan necesita como básico estas tres cosas: organización, recursos y procedimiento. Un plan tiene estas dos acepciones: estar organizado para responder, y el plan de alguna manera implica una estrategia para alcanzar el objetivo que pretendemos lograr. Definiciones. La definición de emergencia sacada del diccionario, de la RAE, la cual personalmente no me termina de cerrar, y por lo tanto me gusta usar esta definición de emergencia, que ya la trabajamos en clase, así que ya como repaso la vamos a pasar de largo. Pero me gusta esta idea, más allá de la definición, que la emergencia en sí misma es un descontrol, porque es un accidente que está evolucionando, que está generando daño, y el daño es descontrol, el daño no es controlado por lo general. Lo que necesito es poner bajo control este descontrol. La definición de evacuación es desocupar algo. Me gusta esa definición de evacuación, desocupar algo, lo cual no implica hacerlo de manera ordenada. Salir de una habitación, salir de un salón, salir de un cine, salir de un shopping, es evacuarlo. Ahora, el concepto de evacuación implica orden. Pero no es lo mismo la emergencia y la evacuación. La emergencia es un desorden, la evacuación es salir, que no implica salir ordenado, a un plan de evacuación y un plan de emergencia. Porque el plan de emergencia implica poner bajo control este desorden, o al menos intentar poner bajo control este desorden. El objetivo del plan de emergencia es minimizar y controlar los daños que evolucionan. El plan de evacuación es de alguna manera organizar a las personas para que puedan salir hacia un lugar de menor riesgo por un camino de menor riesgo posible. No me gusta usar la palabra a un lugar seguro o por un camino seguro. Vamos a salir por donde podamos salir, al lugar que podamos ir, que nos ofrezca el menor riesgo posible. El objetivo del plan de evacuación es proteger la vida y la integridad física de las personas que están siendo amenazadas por un peligro. Yo aclaro la diferencia siempre entre el objetivo de la higiene y seguridad en el trabajo, que está en el artículo 4, inciso A de la ley 19.587, que dice la integridad psicofísica. Nosotros con el plan de evacuación vamos a proteger la vida y la integridad física. Después te saco a patada y después vas al psicólogo para tratar por qué saliste a las patadas de adentro del salón. Total, para el psicólogo tenemos tiempo, para salvarte la vida hay poquito tiempo.
La estructura del plan de emergencia. El plan de emergencia tiene básicamente dos partes. La parte administrativa del plan, que es cómo se reorganiza la empresa para hacer frente a las emergencias, y que por lo general es una única parte para todas las emergencias. Y después tenemos la parte operativa del plan, que queda muy bonita la palabra protocolo porque está muy de moda, y que hay un protocolo para cada emergencia, que es el procedimiento, básicamente. ¿Cómo unimos las dos cosas? La organización es la parte administrativa del plan, y los recursos y los procedimientos van a conformar el protocolo o la parte operativa. Los recursos no son lo mismo para apagar un incendio de inflamables solubles en agua que para apagar o para controlar un escape de gases tóxicos, o para controlar un derrame de nafta que se está escapando de un tanque, o para controlar el incendio de un depósito de papeles o de plástico. Ni los procedimientos que vamos a seguir, ni los recursos son exactamente lo mismo. Por lo tanto, cada protocolo, cada forma de actuar, cada emergencia va a requerir una forma de prepararme y recursos distintos. El plan de evacuación, y acá presten atención porque viene muy bien para responder la pregunta que recién estaban en duda. No me acuerdo, Jimena, que la tengo en pantalla ahí, me acuerdo el nombre. Posiblemente te vea y no recuerde ni quién soy yo. Pero bueno, esa es otra historia. El plan de evacuación, básicamente el plan de evacuación es un procedimiento. Son los pasos que va a dar esta organización para poder salir. Y la organización se reduce a roles individuales. Un rol es una tarea individual, como abrir una puerta, llamar a la policía, llamar a la ambulancia, llamar a control de tránsito, contar las personas. No quiero dar más roles porque los tienen que detectar ustedes, encontrar ustedes en el texto y en la explicación. Y los recursos son lo que necesito para llevar adelante ese rol. Y van a aparecer en cada uno de los pasos. Un plan de evacuación es un protocolo, es un procedimiento de cómo hacer algo. En este caso, el cómo hacer algo es cómo las personas van a salir. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Te quedó clara más o menos la respuesta de la 8 y la 9? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Muy bien. Viene bien los repasos, entonces. Etapas de ejecución del plan de emergencia y del plan de evacuación. Las etapas las podemos dividir en 3: desarrollo, implementación y mantenimiento. El desarrollo es la parte de pensar, de escribir, de diseñar, de proponer la estrategia de evacuación y la estrategia de emergencia. Acá hacemos uso de la creatividad. Puedo plantear o no algunos recursos como para tener idea qué voy a necesitar, y después esto lo discuto con la gerencia o con los directivos de la empresa. Si no me dan el ok, porque dicen no está bien, no nos gusta, habrá que reescribir esta propuesta de plan de evacuación o de plan de emergencia hasta que más o menos estemos todos conformes. Si nos dan el ok y nos dicen sí, está bien, nos gusta cómo está propuesto el plan de evacuación, el plan de emergencia, lo tenemos que implementar. No nos podemos quedar en el papel que le entregamos al que va a habilitar un salón, un bar, y con eso lo presenta la municipalidad para habilitar. Eso no es un plan de evacuación. Eso es la idea de un plan de evacuación, es la propuesta de un plan de evacuación. Después viene la implementación. Esto no lo vamos a explicar en detalle de vuelta, porque ya lo hablamos en su momento. Implementar implica llevarlo adelante. Por lo tanto, tendré que adquirir los recursos que se necesitan, tendré que capacitar al personal, tendremos que hacer entrenamientos en cómo usar un autobombo, un equipo autónomo, etcétera. Haremos simulacros, evaluaremos los simulacros. Si alguna parte del simulacro no salió bien, habrá que replantear. O replanteamos la estrategia, o replanteamos que falló la capacitación, o tardamos mucho en hacer algo, por lo tanto a lo mejor falló el entrenamiento, hay que ver, no siempre falla el desarrollo. Si el plan salió dentro del simulacro, salió dentro de lo esperable, entonces puedo decir, hemos aprobado el plan de evacuación. Ahora,
Al plan de evacuación hay que mantenerlo, al plan de emergencia hay que mantenerlo, y mantenerlo implica revisar equipos, ¿no? Revisar conocimientos, entrenamientos, instrucciones, revisar roles, ¿no? Hacer simulacros periódicos, de esto hablamos en la clase pasada, evaluamos los simulacros, y si dio bien nos sacamos la foto, festejamos y nos vamos a comer unas hamburguesas que es viernes con cerveza, y si no, nos largamos a llorar y nos ponemos a trabajar para el lunes tener listas las propuestas de mejoras. Y nos perdimos el fin de semana porque nos dio mal el plan de evacuación, que el simulacro de evacuación que hicimos el viernes a la tarde. Esto lamentablemente es así. Y esto es un ciclo. Hago el simulacro, lo evalúo. Si salen cosas para mejorar, tengo que ir a la etapa de desarrollo, escribir, implementar y volver a mantener. Y así es el ciclo de la calidad. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Muy bien. Vamos a presentar esto. Vamos a... En la parte inferior... No, está andando. Ahí está. Acá voy a superponer dos gráficos. El de la evolución de la emergencia, cómo evoluciona el daño en función del tiempo, que es la línea roja, la curva roja, y habíamos dicho que en algún momento de la evolución de esta emergencia, el nivel de daño llega a un nivel que es crítico, y por lo tanto la posibilidad de sobrevida es muy baja, porque la temperatura aumenta más allá de lo tolerable para una persona, porque no hay oxígeno suficiente, porque hay más del 10% de monóxido de carbono, porque el dióxido de carbono llegó al 1%, el 7% al dióxido de carbono, el 1% al monóxido de carbono, porque hay demasiado océano hídrico, porque la visibilidad no me permite saber dónde estoy, porque el edificio se vuelve estructuralmente inestable y se derrumba, y por lo tanto ya de ahí a salir es un milagro. Por lo tanto, si superpongo mi plan de evacuación, supuestamente el plan de evacuación, que es el tiempo en situación crítica, debería ser menor al tiempo límite de riesgo. Esto es un análisis teórico porque el gran problema de esto es poder determinar un valor que sea lo más próximo posible a la realidad del tiempo límite de riesgo. Y por más que hoy en día existan programas de simulación en computadoras, siempre va a ser un valor teórico hipotético que por lo general va a estar bastante alejado de la realidad. Pero nos permite pensar esto. El procedimiento de evacuación. Lo que vamos a ver como los 9 pasos del plan de evacuación, o del protocolo de evacuación, o del procedimiento de evacuación, exactamente esto. Y a veces cuando explican esto en el final se olvidan de relacionar todo y hacen un desastre. Entonces fíjense que me llevó hasta ahora 15 minutos llegar a lo que ustedes quieren explicar en medio minuto de exposición. Porque todo tiene un porqué. Por lo tanto, el plan de evacuación, los 9 pasos de evacuación, no son otra cosa que la parte procedimental de un plan, donde la organización y los recursos, la organización son roles individuales que con algún recurso en particular aparece en un determinado paso y cumplido ese rol, desaparece esa etapa y avanzamos a la siguiente. Epa. Bueno, acá arrancó de vuelta. Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Estoy teniendo problemas de interferencia. Bien, plan de evacuación. O pasos del procedimiento, o pasos de evacuación. Habíamos dicho, lo podemos dividir a los pasos de evacuación en 3 grandes grupos. 5 etapas que son de pre-salida, 1 etapa que es de salida y 3 etapas que son post-salida. Hay un tiempo, hay 5 etapas de preparación previo a salir,
que nos van a permitir salir lo más ordenado posible y salir antes que, como digo normalmente, la habitación se llene de humo y antes de empezar a ver el fuego. La idea es empezar a salir o poder empezar a salir antes de que la situación se ponga difícil, antes de que entremos en pánico producto de que empezamos a ver fuego por el pasillo y la habitación se empieza a llenar de humo, porque ahí ya no hay plan de evacuación, ahí hay supervivencia, por lo tanto tenemos que evitar entrar en la etapa de supervivencia, porque ahí se impone el más fuerte, el más ágil y el más rápido. Profe, Sí, yo tengo una duda. dele. La evacuación, o sea, ¿empieza cuando se detecta o cuando empieza a salir la primera persona? A ver, cuando empieza a salir la primera persona, en realidad estás en la etapa de salida recién, y llegaste a la etapa 6. Claro, o sea, arranca en la detección. Exactamente. Ah, A ver, la evacuación arranca en el momento que empezó el incendio. Porque ahí, volvamos para atrás, porque esto es importante, está bien la pregunta que hiciste. En el momento que arranca la emergencia, la curva roja, ahí empezó la evacuación. Porque ahí estoy corriendo una carrera de tiempo. La emergencia empieza a correr y yo todavía me estoy atando los botines. Y estoy precalentando. Y estoy tomando el último sorbito de agua antes, y ya la emergencia ya arrancó hace rato. Ahora, que arranque la emergencia, la evacuación, no quiere decir que ya tenga que salir, porque para salir, para poder salir con el menor riesgo posible, con el menor daño posible y lo más ordenadito posible, vimos que necesito más o menos cumplir con 5 pasos, 5 o 6 pasos. ¿Te expliqué, Catalina, el tema? sí, profe, gracias. Hay 5 etapas, que pueden ser 6, que son de presalida, que yo me tengo que preparar para poder salir lo más ordenado posible, produciendo y generando el menor daño posible, o que las personas que estamos saliendo nos generen el menor daño posible. Porque, a ver, salir vamos a salir, ¿eh? Cuando la habitación se empiece a llenar de humo, cuando empieza a escuchar la sirena, cuando empieza a haber fuego, cuando empieza a escuchar que todo tiembla, algo vamos a hacer. Salir, saltar, caernos, llorar, gritar, correr. Algo hacemos, ¿eh? Cada uno va a reaccionar de forma distinta. El tema es que más o menos podamos reaccionar de una forma ordenada, una forma pensante, y todos podamos salir hacia el exterior con el menor daño posible. Tenemos la etapa de salida, que habitualmente a eso se denomina evacuación, y ese es el gran error, confundir la evacuación o el plan de evacuación con la salida. La salida es la salida. La salida es el paso número 6 del plan de evacuación. Y después tenemos 3 etapas de post-salida, que son la verificación, el rescate y el seguimiento psicológico. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Sí, profe. Análisis de la etapa de detección, el tiempo que transcurre entre que empieza el problema y alguien lo detecta. Por lo tanto, mientras más tardemos en encontrarme con el problema, más tarde voy a tardar en salir. O directamente lo voy a encontrar tan tarde que directamente ya el problema me ganó. Por eso a veces estos pasos son importantes tenerlos pensados, planificados y entrenados para poder encontrar el problema lo más rápido posible. No solo encontrarlo, sino después, como es la segunda etapa, poder avisar. Porque si yo lo encuentro, pero después fallo en la etapa de avisarle al quien tiene que decidir evacuar y al quien tiene que decidir llamar a la brigada de emergencia, es como si no hubiese encontrado nada. Estoy en una isla, aislado de todo el mundo, nadie se va a enterar de lo que está pasando.
Por lo tanto, ya apareció un rol, el que detecta, los que detectamos problemas. Aparece el segundo rol, el que toma la decisión de evacuar, al cual le tenemos que avisar, y le tengo que avisar con un sistema de comunicación. Y esta persona, dijimos, es un líder. Ya esto lo veamos. Acá está. Esta persona tiene que tener dos características: responsabilidad y autoridad. Y ambas tienen que ser públicas. Si tuvieron la oportunidad de leer algo de Piper Alpha, el incendio de la plataforma petrolera, o haber visto el video de Piper, no lo subí, qué burro que soy. Pero bueno, ahora mañana si tengo tiempo lo hago. Van a poder ver que uno de los gerentes no tenía autoridad para poder parar la producción. Y esto agravó el incendio en Piper Alpha, lo que hizo que la plataforma explotara totalmente y se fuera al fondo del océano, en el Mar del Norte. O sea, que sobrevivieron 60 personas, 160 y pico murieron. ¿Qué característica tiene que tener esta persona? Habíamos dicho que esta persona en realidad no es una persona, sino es un grupo, porque puede haber empresas que trabajan las 24 horas, por lo tanto tiene que haber uno por turno al menos, y además tiene que haber reemplazo. En todo rol tiene que haber una persona que reemplace el que lo ejecuta como ejecutor principal y uno o varios reemplazos. Si el rol es crítico, tiene que haber 2 reemplazos, es la recomendación. Conocido y ubicable, capacidad para tomar decisiones en crisis, conocimiento de los procesos para poder evaluar si tiene que evacuar o no, bajo nivel de ausentismo, capacidad para entender la información que le brinda, capacidad para poder tranquilizar a esa persona que me está informando algo, y también capacidad para tomar decisiones solo. La mayoría de estas cuestiones se van a entrenar, obviamente. Al líder de emergencia le tenemos que avisar con algo, y por lo tanto viene mi primer recurso, o el segundo, o el tercero, depende cómo organicen el plan, que son un medio de comunicación. La etapa que tenemos que analizar si conviene que exista, que es la verificación de alarma, que es cuando me avisan que hay un incendio en tal lado, en vez de confiar en el que me está avisando, le digo, para que voy a ver qué está pasando, como para poder evaluarlo. Esto puede ser una trampa porque me alarga el tiempo de la salida, me posterga la salida, pero puede ser una ventaja en lugares donde una evacuación en falso me puede generar un daño mayor, como puede ser un hospital, un sanatorio, un geriátrico, una escuela, un jardín de infantes, un estadio deportivo, un boliche bailable. Entonces son situaciones donde me puedo tomar un tiempito, no mucho tampoco, para evaluar. Si verifico la alarma, le estoy agregando un paso más a la presalida y por lo tanto estoy postergando la etapa número 6 de la salida. Y aumento el tiempo de situación crítica. Y con ello puedo poner en riesgo la vida de las personas. La etapa de la decisión, es el tiempo que tarda esta persona en decidir evacuar. La etapa de la información, que es, una vez que decido evacuar, informar a todo el mundo que tiene que salir. Y también acá necesitamos un sistema de comunicación, y va a depender del tipo de evacuación, si es general, parcial, escalonada, en etapas, si estamos en el medio de la ciudad, si estamos en un entorno industrial, y necesitamos un medio de comunicación, o uno o 2 reemplazos, porque esto sí es importante y crítico, porque si no me avisan no salgo. Etapa de preparación, antes de salir, antes de empezar a salir, necesito dejar mi lugar de trabajo con el menor nivel de riesgo posible, de forma tal que cuando no esté controlando mi área de trabajo, lo que dejé de hacer no genere un nuevo problema. Y ahora sí, vamos a salir. Recién cuando cumplí 5 etapas, si es que puedo llegar a cumplirlas, vamos a poder salir lo más ordenado posible, lo más preparado posible, de forma tal que la salida no se transforme en una masacre de personas. O en un fracaso total. La etapa de verificación, una vez que salimos todo hay que verificar 2 cosas. Primero el estado de salud en que salimos,
crisis de nervio, taquicardia, descompuesto, golpes que pueda salir, una mujer embarazada que se sienta mal, una persona mayor que no se sienta bien también. Yo siempre pongo a las embarazadas porque es una situación siempre crítica, como un adulto o una persona con sobrepeso. Y también verificar no solo el estado de salud, sino también verificar que todos los que estén adentro estén afuera. Y eso es la etapa de verificación. Y si alguien no sale, tendremos que ir al rescate. Y por último, la etapa del seguimiento psicológico. No todos tienen corazón y mente fría y tripa fuerte, y más de uno con el tiempo puede sufrir alguna crisis. Y por lo tanto tenemos que estar preparados como organización para detectar ese problema, no transformando en psicólogo nosotros mismos, porque de última somos el compañero de trabajo, no el psicólogo, y poder darnos cuenta y derivarlo a un especialista que pueda tratar ese estrés postraumático que se puede generar después de una emergencia o de una evacuación. Si queremos optimizar el plan de evacuación, normalmente lo que uno inconscientemente diría, bueno, trabajamos en la etapa número 6, en el paso número 6, que es la salida, acortando el camino o caminando más rápido. Sin embargo, tenemos al menos 8 etapas que mejorar. Podemos mejorar cada una de estas etapas, detectando mejor entrenamiento. Hay 8 puntos de mejoras que podemos tener para poder optimizar mi plan de evacuación. La ruta de escape. Hablamos de que la ruta de escape tiene que... Ya vamos a hablar ahora en la clase que viene de esto. El concepto de líderes de evacuación. Yo soy de la idea que en áreas industriales el plan de evacuación tiene que ser autónomo, que las personas, una vez capacitada, entrenada, y una vez que hemos realizado los simulacros adecuados, tenemos que salir una vez que recibimos la señal de evacuar. Sí necesitamos personas de apoyo, en algunos casos con personas con capacidades disminuidas, o capacidades especiales, o capacidades distintas, como quieran escucharlo, porque hoy hay que hablar con todo el diccionario en la mano. Por lo tanto, ¿los líderes son necesarios o no? Y depende. A nivel industrial yo te diría que no, porque ese líder que en teoría los va a juntar y los va a acompañar, yo lo requiero para el control de la emergencia, no para guiar un grupo de 20 adultos dentro de un ambiente laboral. Ahora, en un shopping, en un hospital, en un sanatorio, en una escuela, posiblemente necesite la formación de estos líderes para hacerse cargo de pequeños grupos de personas y guiarlos, y que estas personas, como son por lo general desconocedoras de los procesos que se dan adentro, encuentren a alguien, un referente, y este referente les va a permitir un poco bajar el nivel de estrés en el momento de la evacuación y de la emergencia. Yo soy la idea de planes de evacuación autosuficientes, donde no existan líderes. Simplemente las personas ante las señales acordadas empiezan a evacuar por cuenta propia. Esto es mi idea de un plan de evacuación a nivel laboral. A nivel público hay que aplicar otros principios. Bueno, las pautas, criterios de selección, bueno, esto lo vamos a pasar de largo. Porque son las tareas que le vamos a asignar al líder antes, durante y después de la evacuación. Los pasos de diseño para un plan de evacuación. El paso número 1 es definir quién es la empresa, en materia como si estuviésemos presentando la empresa. El paso 2 es el paso de poner toda la información que me permita dejar establecido en ese documento cómo es la empresa al momento del diseño. Es decir, como se dice normalmente, quiero la foto de la empresa. Es decir, cantidad de personas, tipo de personas, características especiales, aspectos relacionados a la producción, productos dentro del establecimiento, aspectos organizacionales como ser turno de trabajo, horario, organigrama, etcétera, etcétera. De forma tal que cuando quiera hacer una revisión del plan, tenga el punto de partida. Y por lo tanto, si tengo el punto de partida, sé
lo que cambió con respecto a 2 años posterior cuando lo estoy revisando, o al año, como normalmente se lo debería revisar. Paso número 3, esto lo hablamos, necesito un plano para poder dibujar la ruta de evacuación, para ver cómo están distribuidas la cantidad de personas por cada área, por cada sector. Después necesito hacer una recolección de datos respecto de cada sector. ¿Qué función cumple? ¿Qué actividades? ¿Qué contenidos peligrosos? ¿Qué cantidad de personas habitan, tanto sea propios ajenos? ¿Qué horarios de trabajo? ¿Qué características psicofísicas tienen? Etcétera. Mientras más información pueda recolectar, mejor a la hora de poder mapear la empresa. Y obviamente también me va a permitir dibujar estas rutas de evacuaciones, de estos medios de escape, como vamos a ver que se denominan legalmente, para poder después corroborar si esos medios de escape son los adecuados. Y después necesito escribir los pasos de la evacuación. Tengo que escribir cada uno de estos pasos, tengo que dar cuenta qué vamos a hacer en cada uno de estos pasos. Esto lo vamos a pasar de largo, porque ya explicarlo 2 veces es demasiado, en el mismo día. Sí. Esto es lo que vamos a hacer la clase que viene, instructivo. Bien, vamos al plan de emergencia. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Yo estoy explicando las ideas generales, no los detalles. Los detalles ya lo expliqué en su momento, o si surge algún detalle, me lo preguntan, pero no quiero volver a cansarlos con los detalles, y la idea es que se lleven hoy, terminen de llevarse hoy una idea general del tema a modo de cierre de temario. Plan de emergencia. Habíamos dicho, y esto lo vimos hace no más de media hora, las partes que componen el plan de emergencia. Y obviamente cómo se rearma este plan de emergencia con la idea de organización, recursos y procedimientos. La parte administrativa del plan, y esto más o menos no es una regla que deba cumplirse estrictamente, porque no es una fórmula matemática ni física, pero sí es una idea que la mayoría de las empresas llevan adelante, y es que la parte administrativa del plan es única. Y la parte administrativa es cómo nos reorganizamos, porque la empresa hay que entender que está organizada. Lo que pasa está organizada para producir bienes y servicios. La empresa tiene un plan para cumplir con un objetivo, que es producir bienes y servicios para poder obtener una ganancia para el dueño, para los accionistas. Esa empresa tiene un organigrama, tiene recursos y tiene procedimiento de cómo se producen esos bienes y servicios. Pero ahora cambió el objetivo transitoriamente, porque ahora el objetivo de esa empresa es sobrevivir. Ya no es producir, o toda o parte de la empresa tiene que sobrevivir. Sobrevivir económicamente para que no todo se prenda fuego y se venga abajo y nos quedemos sin trabajo todo el mundo y el dueño se quede sin un ingreso. Y además las personas que estamos dentro podamos salvar nuestra vida. Por lo tanto, el plan de emergencia nos vamos a reorganizar para cumplir un nuevo objetivo. Es decir, tengo que pasar del organigrama que está en gris, que es el organigrama productivo, al organigrama que está en amarillo, que es el organigrama de emergencia. El organigrama, cada cuadrito tiene determinada información, que muchas veces es explícita, o en otros casos está escrita en forma apartada. Cada cuadrito tiene una información que debe decir el nombre del cargo, el nombre de las personas con los reemplazos, tareas y funciones, deberes y obligaciones, responsabilidades, autoridades, autoridad, no autoridades. Y el orden en que voy armando este cuadrito tiene que ver con las jerarquías y las líneas de comunicación que pretendo que se cumplan. Ahora, la gran pregunta a responder es cómo armo este nuevo organigrama. Y este nuevo organigrama dijimos que era bastante sencillo de armar. Por un lado vamos a tener a todos aquellos que operan y controlan la emergencia, que los que van a estar en el campo,
brigada de primera intervención, brigada de segunda intervención, la brigada de tercera intervención, la brigada de incendio, la brigada de medio ambiente, la brigada de rescate, la brigada médica. Depende cómo nos organicemos con las brigadas y la cantidad de gente que dispongamos. Esta es la gente que le pone el lomo a la emergencia. Y después tenemos un montón de personas que lo que van a hacer es cumplir sus funciones. Necesito relacionarme con el público y con la prensa, necesito atender familiares, necesito atender a la comunidad vecina, necesito enlazarme y coordinar con las autoridades que pueden llegar a venir, necesito enlazarme con las brigadas de tercera intervención, policía, bombero público, bomberos zapadores, bombero de prefectura, bombero de policía federal, tránsito, defensa civil y cualquier otra organización que pueda llegar a prestar ayuda. Planes de ayuda mutua, los que integran los planes de ayuda mutua, o sea, las brigadas de segunda intervención de las empresas que integran el plan de ayuda mutua. Necesito abastecerme, y necesito llegar con esa mercadería que necesito para poder controlar la emergencia. Necesito hacer compras especiales. Necesito una asesoría legal para no meter la pata. Necesito comunicación interna y externa. Necesito vigilancia. Necesito el control del reingreso. Controlar qué ingresa y hacia dónde va cuando se ingresa algo. Una de las primeras, esto lo tendría que haber cambiado y me olvidé. La primera tarea en la planificación de emergencias, yo lo tengo escrito como que es detectar las emergencias. Sin embargo, la primera tarea que tenemos que hacer es armar el organigrama, armar la parte administrativa del plan. Porque eso me va a permitir responder a las emergencias mientras empiezo a trabajar en el desarrollo de los protocolos. Pero bueno, una vez que tengo el organigrama, que tengo la parte administrativa desarrollada y más o menos aceitada, yo no puedo armar un equipo de fútbol sin tener entrenador, sin tener el equipo del plantel, no el plantel deportivo, el plantel administrativo, sin tener el preparador físico, entrenador, utilero, camillero, médico, el nutricionista. ¿Qué voy a hacer con 11 jugadores si no tiene técnico? Alguien tiene que hacer de técnico, alguien tiene que entrenar, alguien tiene que tener un médico. Por lo tanto, primero me organizo y después busco y desarrollo las emergencias. Y esto es un poquito todas las formas que tengo para detectar aquellos problemas de los cuales tenga que hacer frente. ¿Qué puede salir mal? Tipo de trabajo, análisis de proceso, tipos de maquinaria, equipos, listado de materia prima, listado de material auxiliar. Cada producto químico es una emergencia distinta. Los residuos, el transporte, los depósitos, las energías usadas dentro de los procesos usadas en la empresa. El historial de accidentes propio es una fuente de información. Historial de accidentes de otras empresas similares o no, que estén en nuestra zona o en cualquier parte del mundo me va a servir. Exigencias legales, exigencia de clientes o exigencia de proveedores, también pueden ser parte de aquellos planes de emergencia que voy a tener que desarrollar. Esto lo pasamos. Para poder escribir un protocolo, una vez que tengo detectadas las emergencias, detecté que tengo un tanque de nafta, que el tanque de nafta tiene determinadas características, necesito escribir el protocolo número 1 de intervención de incendio en el tanque de nafta. Entonces, es muy sencillo. Me voy con la brigada de segunda intervención, puedo invitar también a las brigadas de tercera intervención, mientras tomamos mate, mientras charlamos y hablamos un poquito de la vida, nos preguntamos entre todos, ¿qué hacemos si se prende fuego este tanque? Y entonces empezamos a maquinarnos, a idear
qué recursos vamos a necesitar y cómo lo vamos a usar y dónde lo vamos a colocar y dónde voy a conectar el agua para hacer la espuma, dónde voy a colocar el equipo de espuma, dónde voy a colocar la autobomba, dónde voy a poder obtener energía eléctrica, de dónde voy a obtener agua, cuánta agua necesito, cuánto espumígeno necesito, cuántas personas necesito. Y eso es parte de los recursos que voy a necesitar para desarrollar el protocolo número 1. Nos tenemos que preguntar a qué nos vamos a enfrentar, si ese tanque tiene un endicamiento o es un tanque que está sin contención, cuánto combustible hay, qué resistencia al fuego, si sería un dato interesante, qué resistencia al fuego tiene ese tanque, porque eso me va a dar una idea. Ya vamos a ver resistencia al fuego, si no se acuerdan del año pasado. Eso me va a dar una idea cuánto resiste el tanque sometido a un incendio. Y me va a dar idea de cuánto tiempo tengo para controlar el incendio, antes que el tanque se derrita, se desarme por temperatura y se desparrame los 500.000 litros de nafta que tengo adentro. Todo prendido fuego. Y si eso pasa, ¿dónde tengo que estar con todos los equipos, con todas las personas, para que la nafta encendida no me agarre aguas abajo? Fíjense hasta qué cosa hay que pensar. Y por lo tanto, una vez que tengo más o menos una idea de lo que puede pasar, que tengo una idea del tamaño de lo que puede pasar, empiezo a escribir la estrategia. Empiezo a escribir qué vamos a hacer con el mayor detalle posible. Y después salen los recursos para ese plan de emergencia. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Plan de ayuda mutua. El plan de ayuda mutua se encuadra dentro de las brigadas de tercera intervención. El lema del plan de ayuda mutua es que nadie es tan poderoso como para no necesitar ayuda, ni tan débil como para no poder prestarla. Me encantó este lema, así que lo uso siempre. Y el plan de ayuda mutua, por lo general, son planes zonales, donde las empresas de una determinada zona se van a comprometer a ayudarse entre sí cuando tengan una emergencia. No tiene sentido que yo haga un plan de ayuda mutua entre Villa Gobernador Galvez y Puerto San Martín. No tiene mucho sentido. Sí puedo hacer un plan de ayuda mutua entre las empresas de Puerto San Martín y San Lorenzo, por ejemplo, que más o menos es una zona cercana industrial. Y más o menos la gran mayoría está en el mismo negocio encima. Entonces, el beneficio es mayores recursos humanos y técnicos disponibles, porque cada empresa va a poder aportar con lo que tiene. Menor nivel de inversión individual, tengo mayor recursos disponibles, pero a su vez tengo como empresa individual menor nivel de recursos propios, porque voy a poder contar con los recursos de mis vecinos, que se comprometen a ayudarme. Menor costo de las operaciones de emergencia. El entrenamiento tiene un costo, tener recursos inmovilizados tiene un costo, al menos los contadores lo contabilizan, porque es plata retenida que no está lucrándose en la bolsa, por ejemplo. Menor inventario de suministro, el inventario tiene un costo. Requisitos que cada empresa tenga su plan de emergencia, requisitos que haya un convenio formal escrito para distribuir responsabilidades, qué estamos dispuestos a hacer cada empresa, qué compromiso, cómo va a ser la compensación económica, si es que va a haber alguna compensación económica, delimitación clara de los recursos que va a poner cada empresa. Hay que tener en cuenta que yo no me voy a desproteger para proteger al vecino. No voy a entregarle los 10.000 litros de espumígeno. Yo me tendré que guardar con una reserva mínima, porque no es que voy a comprar espumígeno acá a la ferretería de la esquina y en media hora repuse de espumígeno. A lo mejor, mientras lo compro y me llega, puede tardar un mes la reposición. Por lo tanto, no me voy a deshacer de todo. No es cosa que en el transcurso que llegue el espumígeno nuevo tengo un incendio y
andemos flojos de papeles. Requisito, alto compromiso de los participantes, si no esto se transforma en una linda reunión para tomar café y comer medias lunas. Necesito abrir mis instalaciones a la competencia o al vecino. Hay empresas que son muy tercas para esto, muy cerradas y les cuesta. Si yo no tengo la oportunidad de conocer tus instalaciones, ¿qué voy a hacer el día que tenga que ir a apagar un incendio a tus instalaciones? No sé dónde está ni la puerta. Asumir el costo de la ayuda si es que no vamos a cobrar la ayuda. Esto es muy importante. Yo tengo que aportar parte de mi brigada de emergencia y por lo tanto estas personas que muchas veces son trabajadores que están en producción tienen que dejar de producir para ir a ayudar al vecino y hay que estar dispuesto a hacer eso. Y por último, el simulacro. El simulacro es... El objetivo del simulacro, voy a cambiar esta idea de simulacro porque a muchos no les gusta, porque más que generar un patrón de comportamiento, la idea del simulacro es practicar, básicamente. Más que generar un patrón de comportamiento. No sé si con los simulacros llegamos a generar un patrón de comportamiento que podamos después responder casi sin pensar lo que vamos a hacer. Ojalá podamos llegar a ese objetivo mayor, pero por lo general es practicar, es poner en práctica lo que pensamos en el papel. Y la idea es imitar. El simulacro es un ensayo o una práctica ficticia ante una emergencia, un incendio, una inundación, un huracán, un temblor, una amenaza de bomba, un escape de gases, etc. Y intentamos imitar lo mejor que se pueda la realidad. El simulacro es, como me gusta explicarlo a mí, es la representación de una obra de teatro, donde hay personas que actúan y otras tienen que responder ante esa actuación, y otros son los críticos de teatro, los críticos del teatro, que van, miran y dicen, oh, esta obra es un desastre, malísima, los actores son de madera, se olvidaron el libreto, no saben hablar, no se escuchó, el teatro no se escucha, estaba sucio. Bueno, están los críticos del plan de evacuación, que son los que evalúan el plan de evacuación, el plan de emergencia. Para entender el plan de evacuación, el simulacro, hay que entender que podemos simular, como dije en la clase pasada, cada una de las etapas en forma individual, y por lo tanto podría estar haciendo simulacros si quiero todos los días, o una vez a la semana, porque puedo simular el paso 1 y el paso 2, con simplemente un grupo de 3 personas. O puedo simular el paso 5 de solamente un sector de la empresa. O puedo simular la salida, no de toda la empresa, sino de una parte de la empresa. A veces pensamos que el simulacro implica parar toda la fábrica, dejar de producir, que al gerente no le gusta esto, y hacer el simulacro. No, podemos usar un poco de criterio, parar una parte de la empresa, hacer pequeños simulacros de pequeña cantidad de personas, y a lo mejor sí, una vez por año, hacer un simulacro general, y ensayando toda la obra de teatro. ¿Dudas con esto? Acá, bueno, acá están el simulacro fallido y el ejercicio de simulacro de un hospital de España. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Los traigo como a patada limpia, los traigo con la explicación. Ni respirar, casi, ni respirar. Bueno, los aspectos legales, para terminar un poco, nuestra legislación es bastante pobre, por lo menos a nivel higiene y seguridad en el trabajo. Después sí hay normativa municipal que exige planes de evacuación y planes de emergencia, pero no me voy a meter porque hay tantos municipios en Santa Fe que poder ponerme a investigar qué dice cada uno es demasiado tiempo, es demasiado para mi cabeza, es demasiado tiempo. Ustedes se tendrán que encargar de ver en Puerto San Martín, en San Lorenzo, en Rosario, en Timbúes, a ver qué pide la municipalidad como
plan de emergencia y plan de evacuación cuando tengan que trabajar habilitando algún comercio o alguna industria. Pero yendo al decreto 351, hay dos artículos nomás, uno es el 160, el inciso 3, que habla de asegurar la evacuación de las personas como el objetivo de la protección contra incendio, y podemos agarrarnos de esta palabra asegurar, porque esta palabra asegurar la evacuación de las personas, la única manera de poder asegurar la evacuación de las personas es mediante un plan. Si estudian bien la teoría, van a poder justificar la necesidad de un plan de evacuación usando el artículo 160, inciso 3 del segundo párrafo. Y por último, el 187, que habla de dos aspectos, habla del tema de la obligación que tiene el empleador de formar brigadas o unidades entrenadas con la lucha contra el fuego, lo que sería la brigada de segunda intervención. Habla de la capacitación que tiene que tener todo o parte del personal en el manejo de los equipos contra incendios, por lo tanto, que el personal sepa manejar los extintores. ¿Es una obligación o una opción? Es una obligación. No todo el mundo, no el 100%, pero tampoco voy a tener de 100 personas uno solo capacitado. Porque dice parte, también uno es una parte de 100, pero tampoco estamos como para jugar con el castellano en estas cosas. Y además dice, se planificarán las medidas necesarias para el control de la emergencia, se planificarán, es decir, tiene que haber un plan de emergencia y tiene que haber un plan de evacuación. Y tiene que haber entrenamiento. O sea que el 187, recuérdenlo porque es el artículo que les va a ayudar a exigir al empleador que tenga brigadas de lucha contra el fuego o brigadas de emergencia, como lo llamamos, que el personal tiene que estar capacitado en la lucha contra el fuego y que tiene que haber entrenamiento. Que yo les enseño a manejar un matafuego mediante un PowerPoint no es entrenamiento. Eso como mucho puede ser capacitación. El entrenamiento es agarrar el matafuego, prender un tacho de nafta o de queroseno, lo que quieran, de gasoil sería mejor, más seguro que la nafta, o una goma o madera, o varios pales de madera, y jugar un viernes a la tarde, mientras algunos sacan fotos y se divierten, otros usan el extintor y se ríen un poco. Y eso es un entrenamiento de uso de extintores, no es una charlita tomando café o tomando mate en una sala de capacitación. Muy bien, vamos a respirar. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien.